¿Cómo se sentiría despertar un día y notar que no puede pronunciar ni siquiera media palabra, y lo que es peor, ni el más remoto sonido? Esto fue lo que vivió Mary McCready, para entonces una niña de 12 años. Según las monjas y la comunidad espiritual de su localidad, todo se debió a una maldición del diablo, versión que le causó serios problemas en su colegio y motivó a su familia a internarla en una clínica psiquiatra, pasando por un verdadero infierno. Mary nació en Inglaterra, pero luego se fue a Australia al cumplir los 12 años por las labores de sus padres. La niña estaba disfrutando la etapa de adaptación en su nueva ciudad y colegio, pero un día se levantó sin voz y no halló explicación alguna. Además, la quejaba un fuerte dolor de garganta y tenía síntomas gripales. 2 días más tarde fue diagnosticada con bronquitis. Gracias a los cuidados médicos, no demoró mucho en el hospital y se mejoró de todos los síntomas, tanto de la fiebre, dolores y malestares, todo excepto que no recobró su voz. Esperó más de un mes pacientemente, pero los días siguieron y nada cambió. Así fueron transcurriendo los años y ella se resignaba poco a poco a que quizás jamás volvería a pronunciar palabra alguna. Cuando se reía, no emitía ni siquiera un susurro, al igual que cuando tosía. No había ni una minúscula vocecita ronca, era como si un silencio poderoso la hubiese invadido. Y la mayor lucha de Mary McCready era no entrar en desesperación y calmarse todo el tiempo. La gente del pueblo estaba totalmente confundida y los médicos no se ponían de acuerdo en el diagnóstico. Algunos médicos afirmaban que todo era causado por la laringitis, pero otros defendían la teoría de un posible mutismo histérico. Así es como se define el trastorno de la capacidad vocal, sin ningún otro cambio en el organismo físico, inducido por un problema psicológico que incita a quien lo padece a mantenerse callado de forma obstinada. Empero, la chica no creía nada de lo que los supuestos especialistas de la medicina estaban diciendo. Ella sabía que no se estaba empeñando en permanecer en silencio, sino que simplemente no podía decir nada. Su vida era espantosa, puesto que no podía hablar por teléfono ni tampoco pedir ayuda o auxilio cuando se le presentaba un accidente o emergencia. La única manera que tenía para comunicarse con las demás personas era escribiendo. Aunque solía emplear las manos y las señas, en su colegio los compañeros no entendían su terrible condición y las burlas eran siniestras. Pero lo más impaciente de todo es que las mismas religiosas que eran las docentes y tutoras de los menores promovieron uno de los peores casos de bullying que se conozca. Aquella comunidad religiosa que dirigía el colegio llegó a la conclusión de que la jovencita estaba así por culpa de una maldición del demonio y por lo tanto debía tratarse de una chica pecadora y mala persona, haber realizado un acto de suma crueldad por la que hubiese acontecido semejante castigo divino. Al cumplir los 14 años y al no ver ninguna mejoría, su familia decidió internarla en un hospital psiquiátrico, persuadidos por la perspectiva médica que insistía en que Mary estaba empeñada en mantener silencio rotundo. Fueron 6 meses de un dantesco padecer, con la esperanza de que recuperaría su anhelada voz, pero no sucedió así. Entonces no le quedó más remedio que hacer su vida lo mejor posible. Así, ya a los 25 años de edad, cuando estaba laborando, empezó a toser tónicamente y le salía sangre por la boca. De inmediato llamaron a una ambulancia y fue remitido a un centro hospitalario, donde le extrajeron una moneda de 3 peniques, misma que según el cuerpo médico llevaba atascada en la garganta de Mary por más de 12 años. Ella asegura no recordar de qué manera semejante objeto llegó hasta allí. La explicación de los profesionales fue que debido a la presión que efectuaba la moneda sobre las cuerdas vocales, cualquier posibilidad del habla quedaba reducida a 0. Finalmente, Mary pudo recuperar su voz y asegura que ha sido el momento más feliz de su vida. La primera llamada que hizo entonces fue a su madre, que escuchó su voz entrecortada, pero del llanto que no podía controlar de la alegría y la emoción. La moneda la usa de vez en cuando como pulsera y como recuerdo de algo que le cambió la vida para siempre. Es uno de los objetos más célebres de la historia, pero su mismo valor hizo que se extraviara al pasar de mano en mano.
La siguiente gema procede de la India. Era de color amarillo con matices ligeros de visos verdes, de 126 facetas y de 137.27 quilates, aproximadamente 27,454 gramos. Se le ha otorgado varios nombres como la Toscana, el diamante Toscana, el Gran Duque de Toscana, el diamante de Austria, el diamante de Daphner o simplemente el diamante florentino. Se dice que Ludwig van Berken lo ocultó para Carlos el Temerario, duque de Borgoña, quien lo perdió en la batalla de Morat el 22 de julio de 1476. Luego se dio cuenta que un campesino que había ido a prestar servicio terminó encontrando el diamante y vendiéndolo por 2 francos, creyendo que el valioso diamante en realidad era un pedazo de vidrio. Luego de esto, el diamante fue adquirido por Bartolomeo May, un ciudadano de Berna que lo vendió a los genoveses, quienes a su vez lo vendieron a Ludovico Sforza. A través de los Fogger, una familia de banqueros, la joya terminó llegando al tesoro de los Medici. Hasta cierto periodo de la historia se puede encontrar documentación del diamante. Un joyero francés llamado Jean-Baptiste Tarbonnier vio la piedra entre las posesiones de Fernando II de Medici, Gran Duque de Toscana, en 1657. Luego saltó a manos de los Habsburgo cuando murió el último de los Medici, a través del matrimonio de Francisco III Esteban de Lorena con la emperatriz María Teresa de Austria, y colocado en las joyas de la corona de los Habsburgo en el Habsburg en Viena. Con la caída del Imperio Austriaco durante la Primera Guerra Mundial, la piedra fue llevada por Carlos I de Austria en su exilio a Suiza. La piedra fue sustraída de la familia imperial y llevada a Sudamérica con otro tipo de joyas de la corona. El último rumor del diamante de Florentino es que fue llevado a los Estados Unidos en la década de 1920, en donde se cree que fue recortado y vendido, mas nunca se supo de él. La antena Altanin es un misterioso artefacto localizado en la gélida costa de la Antártida. Desde su descubrimiento, por pura casualidad, generó polémica y debate. A comienzos de la década de 1960, la National Science Foundation de los Estados Unidos promovió un proyecto de exploración denominado el Tanin. La iniciativa buscaba instalar una base móvil en la costa de la Antártida para conducir toda clase de experimentos. Los científicos harían el viaje a bordo de la USNS El Tanin, un buque de investigación para establecerse al menos durante 4 años. Uno de los primeros objetivos de esta empresa era sondear las gélidas aguas y mapear las profundidades próximas a la costa. Quizá te parezca extraño, pero hasta ese momento la Antártida era un mundo desconocido para los humanos. En esa época, los científicos conocían más sobre nuestro vecindario cósmico que de esta región de la Tierra. Los que sabían de su existencia lo imaginaban como un sitio distante, inhóspito e incapaz de sustentar un asentamiento humano. El 24 de agosto de 1964, el equipo de El Tanin fotografiaba el suelo marino a una profundidad de 3.900 metros. Inexplicablemente, en uno de los sitios más inhóspitos y aislados de la Tierra, encontraron un objeto improbable. Una misteriosa estructura de aproximadamente 1.6 metros de alto que desplegaba perpendicularmente una serie de nodos. Además, terminaba en una especie de esfera que asemejaba mucho a una antena de radio. Sin lugar a dudas, se trataba de una anomalía. El 5 de diciembre de 1964, The New Zealand Herald publicaba un artículo titulado Antena del Tanin. El periódico acompañaba el texto con las enigmáticas fotografías que terminaban llamando la atención de investigadores y ufólogos. Hasta nuestros días, el origen y propósito de este objeto se desconocen, y desde hace 6 décadas es motivo de discusión y acalorados debates. Algunos investigadores lo refieren como el descubrimiento más inesperado de todos los tiempos. En 1968, el escritor estadounidense Brant Steiger señaló que se trataba de una especie de pieza de maquinaria semejante a una torre de telemetría o antena de televisión moderna. Por supuesto, las teorías nos hicieron esperar. Las hipótesis más arriesgadas aseguran que era una estructura extraterrestre abandonada en los confines desconocidos.
Sin embargo, los más reservados consideran que podría tratarse de un elemento descartado por alguna embarcación. También sugirieron que podría ser una especie vegetal desconocida. Sin embargo, los biólogos marinos desecharon la posibilidad, argumentando que la nula incidencia de luz solar hacía improbable una formación con estas características. Años después, otros barcos de investigación intentaron determinar su localización, pero fracasaron. Además, la antena El Tanin se localiza en una zona inaccesible y completamente hostil, por lo que llegar hasta ahí para estudiarla es muy complicado. La única evidencia sobre su existencia son las fotografías de la misión homónima. Sin embargo, a últimas fechas, todas las especulaciones fantásticas parecen desplazadas por una explicación mucho más mundana, aquella que sugiere que la antena del Tanin sería una rara especie de esponja marina, de forma más precisa, la Cladorhiza croquensis. El oceanógrafo suizo Alexander Agassiz la descubrió en 1888 y la describió como sigue. La estructura asemeja una antena larga, con un tallo prolongado que se ramifica en apéndices parecidos a brazos, distribuidos simétricamente por toda la estructura. Las raíces se anclan al suelo marino, alcanzan hasta el 1,5 metros de altura. Evidentemente, esta parece una explicación mucho más convincente que las anteriores. Sin embargo, tiene algunos argumentos en contra. En primer lugar, todos los científicos de la misión del Tanin descartaron inmediatamente que se tratara de una formación natural. Todo indica que se toparon con una estructura metálica. Además, Cladorhiza croquensis suele esparcirse en grandes colonias por el lecho marino. Aquel objeto en la Antártida se mantenía solitario en el vasto desierto submarino. Además, las imágenes disponibles de esta esponja no coinciden con la configuración de la antena El Tanin. Todas estas dudas no hacen más que preservar el misterio y alimentar el debate sobre la verdadera naturaleza de la antena El Tanin. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.